la Comunidad de Madrid. Para ser sincera, dudé durante meses sobre si debía o no compartir mi historia. Sin embargo, últimamente me siento tan aliviada que hasta la comida me sabe mejor. Sería una pena guardar este sentimiento solo para mí. Así que he reunido el valor y he decidido escribir. Si escuchan mi historia hasta el final, entenderán por qué digo esto. Desde pequeña siempre fui muy sociable. Si veía a un niño solo en el parque de la urbanización, era yo quien se acercaba y le preguntaba si quería jugar. Siempre saludaba a los mayores del barrio con una inclinación de cabeza y una sonrisa, y por eso crecí escuchando que era una niña que parecía un girasol. En el colegio, si veía a alguien aislado, no podía quedarme indiferente. Iba a hablar con esa persona, la invitaba a comer y trataba de integrarla en el grupo. Para mí, era algo natural. Mis padres tenían una pequeña floristería. Mi padre iba de madrugada a Mercamadrid, y mi madre se encargaba de los arreglos y los envoltorios. La tienda era pequeña, pero la gente del barrio siempre venía a nuestra tienda cuando necesitaba flores, lo que nos permitía vivir. Al final del día, nos sentábamos los tres a la mesa para contar cómo había ido el día. No éramos ricos, pero esa era nuestra rutina familiar. Cuando entré en el instituto, el problema de hernia discal de mi padre se agravó. De tanto cargar macetas pesadas de madrugada, su espalda no aguantó más. Lo operaron, pero la recuperación fue lenta, y como no podía trabajar, tuvimos que cerrar la floristería. Después de pagar la operación con el dinero de la fianza del local, no nos quedó casi nada. La situación financiera de la familia empeoró de un momento para otro, y mi madre empezó a limpiar las escaleras de los edificios del barrio. Se pasaba el día barriendo portales y pasillos, y se me partía el corazón al ver sus manos agrietadas. Desistí de la idea de ir a la universidad. Tenía muchas ganas de ir, lo confieso. Sentía envidia de mis amigas rellenando las solicitudes, pero con mi madre saliendo de madrugada para limpiar las escaleras de otros, no podía pedirle que me pagara la matrícula. En cuanto terminé el bachillerato, empecé a trabajar como dependienta en una tienda de cosméticos. Afortunadamente, era un trabajo que se adecuaba a mi personalidad. Me gustaba conversar con las clientas, ayudarlas y recomendar con sinceridad los productos que yo misma había probado. La estrategia funcionó. Rápidamente gané clientas fieles y las ventas aumentaron. Poco tiempo después de haber entrado, me ascendieron a encargada. Sin embargo, trabajar en una tienda tiene sus límites. Pasaba todo el día de pie, y por la noche tenía las piernas hinchadas. Además, sentía que mi futuro era incierto. Por eso, después del trabajo, empecé a enviar currículums, y con suerte, me aceptaron en una distribuidora de cosméticos de tamaño mediano. Como era mi primer trabajo de oficina, al principio tenía dificultades con las tareas administrativas y al escribir correos electrónicos, pero me esforcé para adaptarme rápidamente. Me encargaron atender las llamadas de los clientes y como era nueva, hacía el papel de animadora en las cenas de empresa. Cuando llegaban nuevos compañeros, les invitaba a comer y, como compañera más experimentada, intentaba enseñarles todo lo que no sabían, paso a paso, con amabilidad. Siempre era sincera en todo lo que hacía. Mi mayor alegría era poder enviar dinero a mis padres el día de cobro, y eso era lo que me daba fuerzas para continuar. Pasados unos 3 años, cuando ya me sentía establecida en la empresa, el ambiente en el equipo empezó a enrarecerse. Al principio, no me di cuenta. Descubrí tardíamente que no estaba en el grupo de WhatsApp del equipo, pero pensé que había sido un despiste y no le di importancia. Después, las personas que solían comer todas juntas empezaron a ir sin mí. Cuando yo preguntaba si podía ir con ellos, respondían que tenían un asunto privado que discutir, y me daban largas. En las reuniones, si yo daba una opinión, todos bajaban la cabeza y no reaccionaban. Una vez, preparé una presentación, y al final, nadie hizo ningún comentario. Solo el jefe de departamento dijo que no me preocupara, y dio el asunto por zanjado. Pero después oí a alguien susurrar que yo era el perrito faldero del jefe. Me giré para ver quién había sido. Pero todos evitaron mi mirada. Fue entonces cuando me di cuenta de que no se trataba de un simple malentendido. Mucho más tarde descubrí lo que pasaba. Las compañeras más antiguas del equipo andaban hablando mal de mí a mis espaldas y excluyéndome. El motivo era ridículo. Era porque el jefe me elogiaba con frecuencia, y ni siquiera eran elogios para tanto. Eran cosas simples, como decir que mis informes estaban bien escritos o que trataba bien a los clientes. A sus ojos,
Me elogiaban porque era una pelota. Ha ascendido porque sabe agradar a los de arriba. Siempre está pegada al jefe. Eran los comentarios que circulaban a mis espaldas. Solo me enteré de esto mucho tiempo después. Por otra persona. Si me hubieran insultado directamente, al menos podríamos haber discutido. Pero no. Era una exclusión sutil. ¿Saben lo cruel que es eso? Cuando me acercaba, la conversación se detenía de repente. Había comidas de grupo de las que yo era la única ausente. Mi nombre era omitido en los correos electrónicos de trabajo. Aguanté esto durante meses. Yo, que siempre había oído que era una persona alegre y sociable. Por primera vez en mi vida me despertaba por la mañana con miedo de ir a trabajar. Perdí la cuenta de las veces que me encerré en el baño para llorar en silencio. Una vez, a la hora de comer, estaba sentada sola en un rincón de las escaleras comiendo un bocadillo cuando oí mi nombre desde el piso de arriba. Ahí iba otra vez a entregarle un informe en mano al jefe. ¡Qué asco!, decían. Aún así, no me rendí ni dimití. Tenía que seguir enviando dinero a mis padres y, si me iba de allí, no tenía a dónde ir. Al fin y al cabo, me habían dado una oportunidad aunque solo tuviera el bachillerato. Aguanté firme. Con el tiempo, una de las compañeras más antiguas que lideraba el boicot contra mí acabó yéndose de la empresa, y el ambiente empezó a mejorar gradualmente. No se solucionó todo, pero finalmente podía respirar. Por aquel entonces entró una nueva compañera al equipo, llamada Sofía. Desde el primer día, se notaba que estaba siempre observando, sin saber dónde sentarse o con quién hablar. Un día, por casualidad, la vi de espaldas comiendo un sándwich envasado, sola, en la cocina. En ese momento se me encogió el corazón. Su imagen se superpuso a la mía, meses antes, comiendo un bocadillo sola en el rincón de las escaleras. Por eso fui yo quien tomó la iniciativa. Sofía, ¿quieres venir a comer con nosotras? Sus ojos se abrieron como platos y me preguntó de vuelta si hablaba en serio. Si no había problema. No sé por qué, pero su tono me conmovió. A partir de ese día, empezamos a comer juntas, y, siempre que ella tenía dudas en el trabajo, yo me sentaba a su lado y le explicaba todo pacientemente. Le enseñé de antemano las cosas con las que yo misma tuve dificultades al principio. Incluso cuando Sofía cometía un error, era yo quien solucionaba la situación, diciéndole que no se preocupara, que al principio yo también era así. Me había hecho una promesa a mí misma. Si veía a alguien pasándolo mal como yo lo pasé, nunca más lo ignoraría, ya que yo había pasado por aquello. Quería ser la persona que tiende la mano a quien lo necesita. Eso fue lo que aprendí después de haber sido víctima de acoso en el trabajo. Con todo esto llegué a la treintena. Sinceramente, hasta ese momento, no tenía ganas de tener novio. Estaba demasiado ocupada con el trabajo, y la idea de conocer a alguien nuevo me parecía agotadora. Mi vida se resumía en ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, y pensaba que no estaba tan mal, pero una amiga mía no paraba de insistir. Tía, no puedes seguir así, siempre de casa al trabajo. Necesitas salir con alguien para recargar energías. Las personas recibimos energía unas de otras. Yo no necesito energía. Lo que necesito es dormir. Venga, no seas así. Tengo un conocido, que es una persona estupenda. Ve solo una vez. Es solo un café. Insistió durante semanas, y acabé cediendo. El chico era conocido de mi amiga, y trabajaba como cocinero en un restaurante en el centro de Madrid. Cuando llegué a la cafetería acordada, vi a un hombre sentado en un rincón, bebiendo un vaso de agua. La primera impresión no fue mala, pero parecía bastante introvertido. Le dije, «Hola, ya has llegado», con una sonrisa, pero él solo asintió con la cabeza y respondió que sí. Cualquier pregunta que le hacía, la respondía con una o dos palabras. La conversación era prácticamente un monólogo mío. Cuando llegó el momento de pedir, le pregunté qué quería beber, y respondió que le daba igual. Sugerí un café, y dijo que sí. No había mucho diálogo, pero, extrañamente, no me sentí incómoda. Tuve la sensación de que no era maleducado, sino alguien que genuinamente no sabía cómo actuar. No podía mirarme a los ojos, pero asentía con la cabeza a todo lo que yo decía. Si parecía que necesitaba algo, se levantaba y lo traía. Se notaba que, a pesar de ser torpe, estaba intentando prestarme atención. Aún así, no pensé en volver a quedar con él. No sentí ninguna atracción. Pensé en decirle a mi amiga que parecía una buena persona, pero que no era compatible conmigo.
Así que, unos días después, la llamé, le expliqué la situación para rechazarlo, y afortunadamente ella lo entendió. Fue entonces cuando me contó algo inesperado. La verdad es que él también tiene sus problemas. Está pasando por una fase muy mala en el trabajo. Por culpa de un compañero mayor, el tipo abusa de él, le pasa su trabajo, y encima se lleva el mérito cuando las cosas salen bien. Pero como es tan introvertido, acaba tragándoselo todo solo. Pensé que si empezaba a salir con alguien, quizás se animaría. Por eso os presenté. Pero a lo mejor todavía no es el momento adecuado. En aquel instante, sentí una opresión en el pecho. Los recuerdos de ser ignorada en las reuniones, de comer sola y de llorar en el rincón de las escaleras, me vinieron todos a la mente de golpe. La idea de que él estaba pasando por el mismo dolor que yo me hizo sentir una súbita afinidad por él. Después de pensarlo un poco, fui yo quien lo contactó. ¿Quieres ir a cenar un día de estos? Envié este simple mensaje, y al cabo de un buen rato, recibí la respuesta. Sí, me gustaría. Al leer aquella respuesta corta, no pude evitar sonreír. Cuanto más nos veíamos, más me daba cuenta de que era una persona torpe, pero genuina. Se acordaba de todo lo que yo decía, por insignificante que fuera, y en la siguiente cita mencionaba el asunto. Una vez, pasamos por un restaurante y comenté que el ambiente parecía agradable. Se lo guardó y en su día libre, reservó una mesa y me llevó allí. El otro día dijiste que te gustaría venir aquí, dijo, con la mayor naturalidad. En otra ocasión, en un día frío, dije, sin pensar, que tenía las manos heladas. En la siguiente cita, sacó 2 calentadores de manos del bolsillo y me dio uno. Me acordé cuando pasé por una tienda y los compré. Dijo. Él era así. Hablaba poco pero escuchaba con mucha atención. No niego que mi sentimiento empezó por compasión. Pero el corazón humano es así, ¿no? La compasión se transforma en interés. El interés en cariño, y el cariño acumulado hace que, en un momento dado, eches de menos a esa persona. Hasta la petición de noviazgo tuve que hacerla yo. ¿Qué tal si lo intentamos? Le pregunté. Recuerdo que se puso completamente rojo y se quedó sin palabras durante un buen rato, hasta que finalmente consiguió decir que sí. Así fue como empezamos a salir. Empecé a traerlo lentamente a mi mundo, a él que era tan introvertido y tenía dificultades para expresarse. La primera vez que lo invité a salir con mis amigos, se negó en rotundo. No sé qué hacer cuando estoy con mucha gente. Siento que si me quedo solo sentado en silencio parezco un bicho raro. No vas a parecer un bicho raro. Yo voy a estar a tu lado. ¿Cuál es el problema? Lo llevé casi a la fuerza. Y el primer día, realmente se quedó sentado en un rincón, sin decir una palabra. Cuando mis amigos le preguntaban qué quería beber, repetía siempre lo mismo. Ah, sí, lo que sea. Más tarde me confesó que ese día sintió que el corazón se le iba a salir por la boca. Tanta gente que no conocía hablándole a la vez, lo dejó completamente bloqueado. En esos momentos yo intervenía de forma natural, ayudando a romper el hielo en la conversación y cambiando de tema cuando el ambiente se volvía incómodo. Después de 2 o 3 salidas en grupo, mi novio empezó a cambiar. Comenzó a hacer bromas y a participar en las conversaciones diciendo cosas como: «Ah, eso también lo he probado yo». A mis amigos les hacía gracia, y aunque él se avergonzaba, se le veía una sonrisa en el rostro. Una vez, volviendo de una de esas salidas, me dijo, con un aire ligeramente orgulloso, que creía que ese día lo había hecho bien. Me pareció adorable. A partir de ahí, él también empezó a cambiar en el trabajo. Aquel hombre que siempre estaba siendo presionado por un compañero mayor, y que no conseguía expresar su opinión, empezó a imponerse. Siempre tuvo talento, y ahora que había ganado más iniciativa, era inevitable que lo reconocieran. Su rostro se iluminó, su voz se volvió más fuerte. Era visible que estaba floreciendo. Todos a mi alrededor decían que estaba completamente diferente, que se había convertido en otra persona desde que me conoció. Extrañamente, me sentí orgullosa. El hecho de que él pudiera sonreír por mi causa me daba también una gran fuerza a mí. Un día, después de cenar, mientras paseábamos, se detuvo de repente y me dijo en voz baja: «Quiero pasar el resto de mi vida contigo. Me gusta la persona en la que me convierto cuando estoy contigo». Fue una petición de matrimonio demasiado simple para ser considerada una petición, pero por eso mismo me pareció más genuina. No hubo ningún evento grandioso.
Aquella simple frase fue suficiente para que yo decidiera casarme con él. Empezamos los preparativos de la boda y fue entonces cuando conocí a su familia por primera vez. Ya en el primer encuentro, el ambiente fue tenso. Fue la primera vez que vi a mi futura suegra. En cuanto se sentó a la mesa, me miró de arriba abajo y me preguntó de qué familia venía. Antes incluso de saludarme debidamente, ya estaba preguntando por mis orígenes. Me quedé sorprendida, pero respondí con una sonrisa tranquila. Su expresión cambió sutilmente e hizo un sonido despectivo. Esa fue mi primera impresión de mi suegra. Era una mujer de voz alta y de modales bruscos. Era del tipo que no consideraba en absoluto la situación o los sentimientos de los demás. Durante la cena, le daba órdenes a mi novio como si fuera un camarero. Lo más chocante era que él obedecía sin ninguna resistencia. Aquel hombre que, fuera de casa, estaba cambiando. Delante de su madre seguía con la cabeza gacha. Durante toda la comida, cada vez que su madre decía algo, él repetía: «Sí, mamá, claro, mamá, yo lo hago». Si yo intentaba intervenir, mi suegra me cortaba con una frase: «Le he preguntado a mi hijo». Fue ahí cuando lo entendí claramente. Aquel hombre no era introvertido y retraído por naturaleza. Fue la familia la que lo hizo así. Mi suegra era una persona que exigía obediencia ciega de su hijo, y a la mínima discrepancia, lo aplastaba. Mi cuñada tampoco tenía un carácter fácil. Y en aquella familia, quien hablaba más alto era quien ganaba. Durante los preparativos de la boda, la interferencia de mi suegra era constante. Si yo sugería un lugar para el banquete, ella decía que aquel no servía, que conocía otro mejor. Si elegíamos los regalos, decía que aquello no era suficiente para su familia. Cuando buscábamos casa, insistía en que tenía que ser cerca de la suya. Cada decisión era una batalla. Si yo daba mi opinión, ella telefoneaba a mi novio a gritos, diciendo que él solo escuchaba lo que yo decía e ignoraba a su madre. Una vez, el día que fuimos a elegir las alianzas de boda, mi suegra insistió en venir con nosotros, y como no le gustó nada, montó una escena en la joyería. Quería que me tragara la tierra de la vergüenza, con todos los demás clientes mirando. Una noche le dije abiertamente a mi novio que, para ser sincera, la idea de casarme me asustaba por su familia. Si su madre seguía así después de la boda, no sabía si iba a aguantarlo. Él se quedó en silencio durante un buen rato. Luego me cogió la mano y dijo que yo lo había cambiado desde que me conoció. Que ahora ya no se iba a dejar llevar por su madre, que me iba a proteger y que debía confiar en él. Su mirada era sincera. Al menos eso fue lo que sentí en ese momento. A pesar de tener un peso en el corazón, creí que con él conseguiría superarlo todo y me casé. Pero después de la boda, descubrí que mi suegra era mucho peor de lo que imaginaba. Su casa estaba a 15 minutos en coche de la nuestra, y ese fue el inicio del desastre. Con la excusa de vivir cerca, aparecía en nuestra casa casi todos los días. Tocaba el timbre a cualquier hora, por la mañana o por la noche, sin avisar. Al principio, ponía excusas, como traer comida o entregar algo, pero en realidad, lo que venía a hacer era inspeccionar la casa. Abría la nevera y preguntaba qué era aquello, por qué comprábamos esas cosas. Abría el armario y se quejaba de que yo tenía demasiada ropa y no hacía nada en casa. Miraba las cortinas y decía que el color era horrible, que oscurecía la casa. Se entrometía en todo, y si yo no hacía lo que ella mandaba, era un escándalo. El verdadero objetivo de mi suegra parecía claro: meter en vereda a la nuera, o sea, a mí. Llegó a decírselo abiertamente a mi marido por teléfono. Esa mujer tuya parece que no escucha a su suegra. Cuando una mujer se casa, tiene que obedecer a los mayores. Tienes que meterla en vereda. Que lo sepas. ¿Saben cómo me sentí al oír esa conversación? Me quedé estupefacta de que hubiera alguien que dijera, con tanta naturalidad, que va a meter a otra persona en vereda. Una vez, mientras mi marido y yo estábamos en el trabajo, él recibió una llamada. Era tu madre. Está en nuestra casa. Me quedé en shock y le pregunté si le había dado el código de la puerta. Me dijo que sí. Como no podía contactar con mi marido, debió de presionar al conserje. Más tarde, me dijo que el conserje lo contactó y no tuvo más remedio que darle el código. Cuando llegué a casa, la nevera estaba reorganizada a su manera y la mitad de los ingredientes que yo había comprado habían sido tirados a la basura. Mamá, yo también soy adulta y sé cuidar de mi casa. Me gustaría que no volviera a hacer esto. Se lo dije por teléfono, ya sin paciencia,
Mi suegra se puso furiosa. ¿Qué? ¿Le estás contestando a tu suegra? Se nota que desde que te casaste te has subido a la parra. A partir de ese día, empezó a venir aún más a menudo. Como no estaba consiguiendo meterme en vereda, decidió ser aún más agresiva. Era incomprensible, pero por lo visto, los vecinos ya conocían su carácter. Una vecina con la que me encontré en el ascensor me dijo, con una mirada de pena, que esa señora era famosa en el barrio por ser imposible de tratar. Todo el mundo oía sus gritos en el rellano. Una vez mi suegra estaba montando tanto escándalo que el vecino de arriba llamó por el telefonillo pidiendo que hicieran menos ruido. Ella respondió a gritos, diciendo que nadie tenía nada que ver con los asuntos de su familia. Ese día, a mi marido le costó mucho calmarla, y ella empezó a llorar, diciendo que hasta su hijo estaba en su contra, que los hijos no valían para nada. Y mi marido, una vez más, cedió. Como yo no soy de aguantar estas cosas, discutí con mi suegra varias veces. Una vez, vio un edredón que yo había comprado, y dijo que aquello no valía para nada, que el relleno no era bueno, y que tenía que cambiarlo inmediatamente. Le respondí que lo había elegido y comprado yo para mi uso. Ella respondió que por tener tan mal gusto mi casa era un desastre. Ese día, perdí la paciencia y le grité. «Mamá, esta es mi casa. ¿Cuál es el problema de que quiera encargarme de mis cosas a mi manera?» Mi suegra gritó el doble. Después de echarla de casa y cerrar la puerta con llave, empezó a aporrearla, a gritar en el rellano que la nuera estaba echando a la suegra, pidiendo ayuda. En situaciones más graves, llegaba a llamar a mi cuñada para que viniera en su auxilio. ¿Y mi marido? Delante de su madre, seguía sin poder enfrentarse a ella. A mí me decía que estaba de mi lado y que no me preocupara, pero en cuanto su madre empezaba a montar una escena, a llorar o a enfadarse, él flaqueaba. Mi madre se siente sola. Ten solo un poquito de paciencia. Esa frase en su momento me dolió mucho. Sin embargo, quitando los problemas con su familia, mi marido era una persona que se esforzaba mucho. Cuanto más agotada estaba yo por culpa de mi suegra, más se esforzaba él por compensarme. Los días en que mi suegra venía y montaba una escena, mi marido se quedaba a mi lado hasta tarde, escuchándome. Daba igual si me enfadaba, lloraba o me quejaba sin parar. Él me escuchaba hasta el final. Y después decía una cosa. Lo siento. Intentaré ser mejor. A veces, se quedaba en silencio, solo sujetándome la mano, y eso también me reconfortaba. Hay momentos en los que es mejor tener a alguien a tu lado en silencio, que escuchar palabras de consuelo vacías. Todas las mañanas, me acompañaba hasta la puerta de casa para despedirse, y a la hora de salir del trabajo, me esperaba en la puerta de la empresa, en días de lluvia. Allí estaba con un paraguas. Los días en que mi suegra venía a montar una escena, era él quien se encargaba de todo después, e incluso llegó a cambiar el código de la puerta. Llamó a su madre para decirle que no le iba a dar el nuevo código, y que si quería venir, tenía que avisar primero. Para él, eso debió de requerir un gran valor. Mi suegra lo llamó incesantemente, pero él no contestó. Ese día, ella lo llamó decenas de veces, y él me dijo que no iba a cogerlo. Le estuve tan agradecida por esa simple frase. Cuando estaba de bajón, cogía las llaves del coche y me invitaba a dar una vuelta, o planeaba una excursión de un día a la sierra, que me encanta. Mi marido se sentía culpable de que yo estuviera sufriendo por su madre, y por eso intentaba compensarme de otras formas. Nunca faltaba a una quedada con mis amigos. Ahora ya se llevaba bien con la gente, hasta el punto de que mis amigos se sorprendían. Incluso para mí, parecía una persona completamente diferente de aquel hombre que en la primera cita se quedó en un rincón bebiendo agua. Al ver su rostro sonriente, pensaba que al final él era una persona capaz de sonreír así. En el trabajo, a mi marido lo reconocían por su dedicación. Y yo, al trabajar en un ambiente estable, también conseguí un ascenso. Esa fue la mejor etapa de nuestro matrimonio. Quitando a mi suegra, todo era perfecto, y yo creía que con él conseguiría tener una vida feliz. A veces, por la noche, lo miraba dormir, y pensaba para mis adentros que había tenido mucha suerte al conocerlo. Pasados unos 2 años de matrimonio, empecé a sentir de nuevo un ambiente extraño en la empresa. Al principio, fueron cosas pequeñas. En las reuniones de equipo, cuando yo hablaba, las reacciones eran extrañas. La gente que antes me invitaba a comer empezó a poner excusas para no ir conmigo. En el pasillo, veía a la gente cuchicheando sobre mí y, cuando nuestras miradas se cruzaban,
la desviaban rápidamente. Lo más extraño fue que hasta gente de otros equipos empezó a mirarme de forma rara. Estaba sirviéndome un café en la cocina cuando alguien entró. Me vio y se fue discretamente. Eso pasó varias veces. En pocos días. Este sentimiento, este ambiente, ya lo había vivido antes y lo conocía bien. Aquella sensación de sudor frío en la espalda. Ha empezado otra vez. Al pensar en esto, el miedo se apoderó de mí. Quien ha pasado por esto sabe que, cuando este ambiente empieza, se extiende como la pólvora. Hablé con un colega de otro equipo en quien confiaba. ¿Circula algún rumor sobre mí? Sé sincero. Mi colega dudó. Miró a su alrededor y finalmente abrió la boca. Se dice que te ascendieron por ser una pelota y hacer favores. Y también hay un rumor de que hablas mal de los demás a sus espaldas. Pelota. Favores. ¿Hablar mal de los demás? Me quedé en shock. Lo peor es que un rumor, una vez extendido, no se soluciona con explicaciones. Los recuerdos del acoso que sufrí en el pasado me vinieron a la mente de golpe y no podía dormir por la noche. En el metro, de camino al trabajo, me temblaban las manos y al ver el edificio de la empresa, mis pasos se volvían pesados, igual que la otra vez. No podía entender quién andaba esparciendo esos rumores. Después de investigar y preguntar discretamente a varios compañeros, el punto de partida del rumor empezó a converger en una persona, Sofía. Aquella compañera a la que le había invitado a comer, enseñado el trabajo, e incluso solucionado sus errores desde que entró. Aquella novata a la que vi comiendo un sándwich envasado sola y por la que sentí pena, a la que tendí la mano. Cuando mi colega me lo dijo, no quise creerlo. ¿Sofía? ¿Ella? Pregunté varias veces. Pero al confirmarlo con otros compañeros, la respuesta era siempre la misma. Sofía dijo eso en la cena de empresa. Sofía le dijo aquello a un colega de otro equipo en la zona de fumadores. Cuando los testimonios se acumulan, la sospecha se convierte en hecho. La persona a la que yo había ayudado con toda sinceridad andaba difamándome a mis espaldas. Recordé la experiencia de hacía unos años y me sentí desolada. Estaba ocurriendo otra vez. Y esta vez, por alguien en quien confiaba. Llamé a Sofía a la sala de reuniones. Necesitaba estar a solas con ella. Cerré la puerta y nos sentamos frente a frente. Sofía parecía haber entendido algo. Su expresión era de ansiedad. Fui directa al grano. Sofía, has sido tú la que ha esparcido los rumores, ¿verdad? Sus ojos se abrieron como platos, y me preguntó qué estaba diciendo, por qué estaba haciendo aquello de repente. Su actuación era pésima, sus ojos no paraban de moverse. Saqué el móvil y le mostré las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp que mis compañeros me habían enviado, los testimonios de personas de otros equipos. Con cada prueba que presentaba, el rostro de Sofía se volvía más pálido. Después de un largo silencio, la actitud de Sofía cambió. Pensé que iba a bajar la cabeza y a pedir disculpas, pero no. Levantó la cabeza. Su mirada se volvió fría, y me dijo que, francamente, con mi comportamiento, era normal que pensaran eso, siempre haciéndote la buena samaritana, la benefactora, que en realidad solo quieres parecer una buena persona, que yo lo sé, que por tu manía de meterte en todo y de dártelas de buena, a tu lado, yo me sentía siempre inferior. Me quedé sin reacción. Me acerqué a una persona que estaba sola porque me sentí mal por ella. Me esforcé en ayudarla porque era nueva, y tenía dificultades. Y ella a eso lo llama dármelas de buena. Solo te ayudé porque parecías estar pasándolo mal. Yo pasé por lo mismo en el pasado, y, como entonces nadie me ayudó, no quería que te pasara lo mismo a ti. ¿De verdad no entiendes lo que sentí? Y aunque lo hayas entendido mal, ¿eso justifica que esparzas rumores falsos sobre mí? Sofía se rió en mi cara. ¿Cómo sé yo que no ascendiste peloteando a los jefes, siempre haciéndote la buena como haces? Ya hubo rumores sobre eso en el pasado. Cuando el río suena, agua lleva. ¿No? Con estas palabras la conversación terminó. No sabía qué responder. Las palabras no me salían. Al salir de la sala de reuniones, sentí que me flaqueaban las piernas y tuve que apoyarme en la pared del pasillo. Me quedé allí un buen rato. Luego fui al baño y me lavé la cara. Pero no conseguí recuperarme. A partir de ese día, ir a trabajar se convirtió de nuevo en un infierno. Los recuerdos del pasado se repetían. No podía dormir por la noche, y en el metro, de camino al trabajo, me temblaban las manos. Cuando llegaba a casa, me tumbaba en el sofá a mirar el techo,
y las lágrimas me corrían por la cara. Solo mi marido sabía esto. Él venía a mi lado y me abrazaba en silencio. Yo me desahogaba de todo, llorando. Le conté que había sido Sofía la que había esparcido los rumores, lo que me había dicho a la cara, que no entendía qué había hecho mal. Mi marido me acarició la cabeza y me dijo que yo no había hecho nada malo, que él estaba ahí. En ese momento, esa simple frase, fue un gran consuelo. Saber que tenía a alguien a mi lado era mi única tabla de salvación. Esa noche, mi marido me dijo que si lo estaba pasando mal, podía dejar el trabajo y descansar, que él ganaba lo suficiente. Sentí un nudo en el estómago, pero aguanté y seguí yendo a trabajar. No puedo rendirme ahora. Si huyo, los rumores se convierten en verdad. Tengo que aguantar. Con este pensamiento resistí. Un fin de semana, durante este periodo difícil, tuve que ir a un sitio cerca del restaurante de mi marido. Normalmente, nunca aparecía sin avisar, pero ese día fui sin pensar. En un callejón vi a mi marido caminando junto a alguien. Al principio, pensé que era un compañero de trabajo, pero era claramente una mujer con la que tenía una gran intimidad. La distancia entre ellos no era normal. La mujer iba del brazo de mi marido. Me pareció extraño y me acerqué un poco más. Cuando la mujer giró la cabeza vi su perfil. Era Sofía. Sentí que el corazón se me paraba. Parpadeé varias veces, pero no era una ilusión. Sofía estaba agarrada a mi marido, sonriendo. El mismo marido que me abrazó cuando lloré por haber sido traicionada por Sofía en el trabajo, estaba ahora susurrándole algo al oído. Sentí que se me doblaban las piernas y me detuve allí mismo. Mi mente se quedó en blanco. Me apoyé en una pared del callejón, con el cuerpo temblando. Quería gritar, pero no me salía la voz de la garganta. Ni siquiera recuerdo cómo volví a casa. Esa noche esperé a mi marido. Me senté en el suelo del salón, frente a la puerta de entrada, con las luces apagadas, en silencio, en la oscuridad. Mi marido abrió la puerta y encendió la luz. Al verme sentada en el salón, me preguntó qué estaba haciendo allí. Con la misma expresión y el mismo tono de voz de siempre, dije, en voz baja, ¿desde cuándo estás con Sofía? El rostro de mi marido se puso blanco como la cera. Abría y cerraba la boca, intentando inventar una excusa. Lo corté. Os he visto hoy en el callejón de detrás del restaurante. Del brazo. Si mientes, se acabó todo entre nosotros. Cuenta la verdad. Mi marido se arrodilló allí mismo y empezó a confesar. Dijo que Sofía había ido al restaurante sola hacía unos meses. Mi marido y Sofía ya se conocían de quedadas de compañeros de trabajo. A través de mí, claro. Sofía vino a buscarme y empezó a desahogarse, a llorar, a decir que lo estaba pasando mal en la empresa, que estaba dolida contigo. Al principio, te juro que fue solo para escucharla. Pensé que, como era tu compañera, debía ayudarla. Pero siguió buscándome, llorando, apoyándose en mí. Y de repente, ¿qué? Grité. ¿Me has traicionado con la persona que me apuñaló por la espalda? ¿O es que te aliaste con ella para destruirme? ¿Los dos juntos? Mi marido se golpeó la cabeza contra el suelo, repitiendo que no era nada de eso, que era un loco, que se había equivocado. Pero sus palabras no me entraban. Mientras yo lloraba noche tras noche contándote lo que Sofía me había hecho, ¿qué le decías tú a ella con esa misma boca? Lo estás pasando mal. Estoy aquí para apoyarte. Le decías eso, dabas el mismo consuelo a las dos personas, con la misma boca. Al pensar en eso, sentí ganas de vomitar. ¿Y no sentiste remordimientos? ¿No te costó decirme palabras vacías mientras me consolabas? Fue todo teatro. ¿No? No fue teatro. Lo que sentía por ti era todo verdad. Por eso no sentí remordimientos, porque era sincero. Me reí. Ser sincero y traicionar al mismo tiempo. ¡Qué contradicción! Vete. No quiero ni verte. Mi marido no se fue. Se quedó postrado en el suelo. Me fui a la habitación y cerré la puerta con llave. Me tumbé en la cama y sentí que el techo daba vueltas. Lloré hasta quedarme dormida y, cuando me desperté de madrugada, oí el sonido de mi marido llorando en el salón. Estábamos en la misma casa, pero nunca nos habíamos sentido tan distantes. Pasamos días sin hablarnos. Mi marido se arrodillaba y me suplicaba todos los días. Cuando salía para el trabajo, me paraba en la puerta pidiéndome una oportunidad más. Una vez, me desperté de madrugada y él estaba sentado a mi lado, llorando.
Sin ti, no soy nada, decía. En otro momento, tal vez mi corazón se habría ablandado. Pero él ya había cruzado un límite infranqueable. Por más que lo pensaba, no había vuelta atrás. Así que le anuncié el divorcio. Mi marido suplicó, pero fue en vano. Fui a consultar a un abogado. Sentada en el despacho del abogado, le expliqué todo desde el principio. Él suspiró. ¿Tiene alguna prueba?, me preguntó. Le expliqué la fecha y la situación en la que los vi en el callejón, y el hecho de que mi marido lo había confesado. El abogado dijo que la confesión del cónyuge era suficiente. Pida una indemnización. Volví a casa y le hablé de la indemnización. Afortunada o desafortunadamente, mi marido aceptó de inmediato, pero me hizo una petición extraña. Está bien, yo pago. Pero te pido una cosa. No le cuentes a mi familia que te he traicionado. Si mi madre se entera, estoy acabado de verdad. Tú la conoces. Conociendo el carácter de mi suegra, lo comprendí. Si se enteraba de que su hijo me había traicionado, ocurriría algo inimaginable. Lo pensé un poco e impuse una condición. Mantengo el secreto. Pero pagas más. Mi marido aceptó, llorando. Aumentamos el valor de la indemnización y firmamos los papeles. Quedó acordado que él inventaría una excusa cualquiera para su familia. Si decía que se habían divorciado o que se habían separado, era su problema. Para mí, era fantástico no tener que volver a verlos. El día que firmamos los papeles del divorcio, en el pasillo del juzgado, mi marido, desconcertado, me siguió y dijo que sin mí volvería a ser el que era antes, que solo no podía hacer nada. Estaba tan furiosa que ni siquiera sentí pena por él. Al salir del juzgado, borré su número. Bloqueé también todos los contactos de su familia. Así fue como corté los lazos con aquellas personas. Guardé los papeles del divorcio, el acuerdo de la indemnización y la grabación de la llamada en la que mi marido me pedía que no le contara a su familia. Todo en un sobre. En ese momento, no sabía muy bien por qué. Solo pensé que quizás sería necesario. Después del divorcio, lo primero que hice fue buscar una casa nueva y mudarme. Salí de la zona donde vivía mi suegra, y me mudé a un barrio tranquilo. Quería olvidarlo todo. El problema era la empresa. Sofía y yo trabajábamos en el mismo departamento. Tenía que verla todos los días. No le conté a nadie en la empresa sobre el divorcio, ni que Sofía había tenido una aventura con mi marido. Sofía debió de encontrarlo extraño. Sabía que yo había descubierto los rumores que esparció, y con el divorcio debió de pensar que yo también sabía de la traición. Probablemente esperaba que me vengara o que extendiera el rumor por la empresa, pero no pasó nada. Lo único que hice fue mirar a Sofía cada vez que la veía. No le dirigía la palabra. No me enfadaba. Solo la miraba con una expresión vacía. Si nos cruzábamos en el pasillo, pasaba a su lado sin detenerme. Pero mis ojos se quedaban fijos en ella. Si coincidíamos en la sala de reuniones, me sentaba a su lado con la mayor naturalidad. Una vez, en la cocina, nos quedamos las dos solas. En cuanto Sofía me vio, se le cayó la taza que tenía en la mano. El agua se derramó por el suelo, y ella, torpemente, empezó a limpiar, siempre mirándome de reojo. Yo simplemente me serví un café, y me fui, sin decir una palabra. Para Sofía, aquello debió de ser un terror. No sabía cuándo iba a estallar la bomba. ¿Sería hoy? ¿Mañana? ¿La semana que viene? Todas las mañanas, al llegar al trabajo, debía de preguntarse si sería hoy el día. Y temblaba de miedo. De hecho, el rostro de Sofía se fue volviendo cada vez más pálido. Tenía ojeras profundas, y en las reuniones se le veían temblar las manos. Cuando los compañeros le preguntaban si estaba enferma porque tenía mala cara, respondía que no, que estaba bien, con una sonrisa forzada. Sabía que no esparcir el rumor era la forma más duradera y profunda de atormentarla. Si la bomba estallaba, sería un momento, pero si no estallaba, la ansiedad sería interminable. A través de un conocido, supe que mi exmarido seguía viéndose con Sofía. Era algo que esperaba, así que sentí más pena que rabia. Pensé que lo que ellos hicieran o dejaran de hacer ya no era asunto mío. Solo estaba esperando el momento adecuado para vengarme. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Era Navidad. Estaba trabajando cuando recibí una llamada de un número desconocido. Normalmente no contesto, pero ese día pensé que podría ser de un cliente. Y respondí: «Oye, tú, zorra». Era mi suegra. No sé cómo consiguió mi número.
pero el carácter seguía siendo el mismo. Mi suegra empezó a gritar por teléfono. «Te has separado. Has cambiado de número. Y has desaparecido. Y ahora, ni una llamada en Navidad, maleducada». Mi suegra aún no sabía del divorcio. Le respondí con calma. «Mamá, quizás no lo sabe, pero nos hemos divorciado. Ya no soy de la familia. No está en posición de decirme esas cosas». «¿Qué? ¿Qué tontería es esa? No sé dónde vives ahora, pero te voy a arrancar los pelos». Antes de arrancarme los pelos, pregúntele a su hijo. Colgué el teléfono. Después de eso, hubo un periodo de silencio. Mi suegra debió de confrontar a mi exmarido. No sé qué excusa inventó, pero conociendo su carácter, no debió de ser fácil. Probablemente dijo que sí, que se habían divorciado, que fue por incompatibilidad de caracteres. Pero mi suegra no era persona de creerse una historia así. Unos días después, al salir del trabajo después de haberme quedado hasta más tarde, vi a 3 personas en la puerta de la empresa. Mi suegra, mi cuñada y la tía de mi exmarido, las 3, del brazo, parecían generales a punto de entrar en batalla. Al ver la expresión de mi suegra lo entendí. «Ah, han venido a ajustar cuentas». En cuanto me vio, mi suegra corrió hacia mí y me agarró del brazo. «Cuenta la verdad. ¿Qué has hecho? Por eso abandonaste a mi hijo, ¿no? Mamá, no es conmigo con quien tiene que hablar». «¿Qué?», respiré hondo. Sabía lo que iba a pasar si decía esto, pero ya no tenía motivos para esconderlo. Le han dicho que el motivo del divorcio fue incompatibilidad de caracteres, o que la culpa fue mía. Desafortunadamente es todo mentira. La verdad es que su precioso hijo me traicionó. Y con una compañera mía. No fue por incompatibilidad de caracteres. Mi suegra se quedó en silencio por un momento. Su voz empezó a temblar. «¿Qué has dicho? Su hijo me traicionó. Por eso nos divorciamos». «¿De verdad es cierto? ¿Mi hijo te traicionó?» «Imposible. Él, tan tímido. ¿Cómo iba?» Mi cuñada y la tía también me pidieron que contara la verdad, que les explicara lo que había pasado. Las 3 me rodearon, impidiéndome salir. Pensé que aquel era el día. Les conté todo, que mi marido me había traicionado con mi compañera de trabajo, Sofía, cómo lo había descubierto, y cómo esa amante me había atormentado en el trabajo. Mi cuñada y la tía se quedaron sin palabras. Saqué del bolso el sobre con los documentos que había guardado. Lo había preparado, pensando que mi suegra me buscaría. Y mi intuición no falló. Les mostré el acuerdo de la indemnización. Este es el acuerdo de la indemnización. Como pueden ver, el valor fue aumentado. Su hijo aceptó pagar más con la condición de no contarle a su familia sobre la traición. Pagó bien. Probablemente se quedó sin nada después de darme este dinero. Mi suegra cogió el papel y empezó a leer, con las manos temblando. Mi cuñada miró por encima de su hombro, confundida. Por último saqué el móvil y puse la grabación a sonar. Se oyó la voz de mi exmarido. «No se lo cuentes a mi familia. Si mi madre se entera, estoy acabado de verdad. Te pagaré lo que pidas, por favor». Cuando la voz de mi exmarido resonó, vi la expresión de mi suegra cambiar por fases. Shock, rabia y traición. El hecho de que su hijo la hubiera traicionado ya era un shock. Pero el hecho de que hubiera pagado más para ocultarle la verdad fue, para ella, una traición aún mayor. Mi cuñada, al oír la grabación, se tapó la boca con la mano y dijo que estaba loco, completamente loco. La tía también negó con la cabeza. «Este hijo de puta me ha engañado. No me extraña que me anduviera pidiendo dinero prestado. Este canalla». Saqué inmediatamente un bloc de notas del bolso. Escribí el nombre de Sofía, el barrio donde vivía, y la dirección, y se lo entregué a mi suegra. Mi suegra agarró el papel y dijo «Vamos», arrastrando a mi cuñada y a la tía con ella. «Vamos ahora mismo». El rostro de mi suegra estaba rojo, casi morado. Mi cuñada intentó calmarla, pero fue en vano. Y así, mi suegra, mi cuñada, la tía y yo fuimos las 4 a la dirección de Sofía. Llegamos al edificio donde vivía Sofía. Era un edificio antiguo, en un callejón estrecho. En el aparcamiento frente al edificio estaba el coche de mi exmarido. Al ver el coche mi suegra empezó a temblar. Mi cuñada le agarró del brazo, pero ella se soltó. Por suerte, la puerta de entrada del edificio estaba abierta, así que subimos. Mi suegra aporreó la puerta. Al principio, no hubo respuesta. Mi suegra golpeó con más fuerza, gritando que si no abrían la puerta, que su hijo estaba ahí dentro.
Al cabo de un buen rato, Sofía abrió la puerta. Iba vestida con ropa de casa. Su expresión era de gran sorpresa y vergüenza. Y detrás de ella estaba mi exmarido, en camiseta y pantalones de chándal. Parecía que estaba viviendo allí. Al verme, el rostro de mi exmarido se puso blanco, y Sofía, al verme, retrocedió. «¿Qué hacéis aquí?» Al ver a su hijo, mi suegra gritó. «¡Desgraciado! ¡Imbécil!». Levantó la mano y le dio una bofetada. El sonido resonó por el callejón. Y no se quedó ahí. Mi suegra le dio 2, 3 bofetadas más, llorando y gritando que se había dejado engañar por una cualquiera, que había pagado una indemnización, que no era para eso para lo que lo había criado. Sofía, asustada, retrocedió e intentó cerrar la puerta, pero mi cuñada y la tía se lo impidieron. La tía la agarró del brazo y le dijo que la culpa era suya, que su familia estaba así por su culpa, que no se iba a escapar. Mi suegra agarró a mi exmarido por el cuello de la camiseta, y él, incluso recibiendo los golpes, no dijo una palabra. Seguía con la cabeza gacha, aguantando la paliza, tal como hacía cuando era pequeño. La casa se convirtió en un caos. Sofía, que también había recibido lo suyo, huyó a la habitación y cerró la puerta con llave. Mi suegra, después de pegar a mi exmarido, lloraba, y después de llorar, volvía a pegar. La cuñada intentaba calmarla, pero la suegra no paraba. La tía estaba en la puerta de la habitación de Sofía, gritándole que abriera la puerta, llamándola ladrona. Los vecinos, al oír el ruido, salieron al rellano a presenciar la escena. Yo me quedé un poco apartada, observando. No era solo un sentimiento de satisfacción, era una sensación extraña. Me preguntaba si era esto lo que quería, pero al ver el miedo en el rostro de mi exmarido, pensé que sí, que merecía pasar por aquello. Cuando mi suegra, agotada de tanto pegar, se sentó a llorar, extrañamente, sentí pena por ella por primera vez. Es curioso, ¿no? El corazón humano. Mi suegra se llevó a rastras a mi exmarido a su casa ese mismo día. Después de eso, la familia de él se puso patas arriba. Supe que toda la familia lo despreciaba y que había sido prácticamente abandonado por ellos. Bueno, incluso una suegra como la mía no iba a dejar pasar esto por alto. Pero mi suegra era más formidable de lo que pensaba. Su furia no terminó ahí. Al día siguiente, mi suegra fue a mi empresa, a buscar a Sofía. Esperó en el vestíbulo desde primera hora de la mañana. En cuanto entró en la empresa, empezó a gritarle a la recepcionista, preguntando dónde estaba la tal Sofía. ¿Dónde está la zorra que roba maridos? Que baje aquí. Sé que trabaja aquí. Tenemos que ajustar cuentas. O paga una indemnización o se arrodilla y pide perdón. No aguanto esta injusticia. Todos los empleados que estaban en el vestíbulo se detuvieron a mirar. Era hora punta. Había mucha gente. La recepcionista, apurada, intentó calmarla, pero mi suegra intentó entrar a la fuerza. Acabó siendo sacada por un guardia de seguridad, pero el rumor ya se había extendido. Sofía, del departamento de soporte comercial, se liaba con el marido de una compañera. La empresa se convirtió en un hervidero. En una empresa pequeña, un rumor así se extiende en un instante. A la hora de comer, en el comedor, en la zona de fumadores, en la cocina. El nombre de Sofía estaba en todas partes. Para Sofía, la situación se volvió insostenible. Al día siguiente, Sofía fue llamada al despacho del jefe de equipo. No sé de qué hablaron, pero cuando salió, su rostro estaba completamente desfigurado. Se sentó en su escritorio, mirando al monitor, y a la hora de comer empezó a recoger sus cosas. Sacaba cosas de los cajones y las metía en una caja, con las manos temblando. La compañera de al lado le preguntó qué pasaba, pero ella no respondió, solo negó con la cabeza. Acabó dimitiendo. Se fue sin despedirse de nadie, con una caja en la mano. Al pasar por mi escritorio, dudó por un momento, pero yo seguí mirando el monitor. Ni siquiera la miré. Así, conseguí mi venganza sin mancharme las manos. Actualmente trabajo en la empresa y tengo una vida estable. Con la salida de Sofía, el trabajo incluso mejoró, y con la entrada de una nueva compañera, el ambiente se volvió más agradable. Al principio, cuando se supo que el amante de Sofía era mi exmarido, pasé por una fase complicada. Pero con el tiempo, la gente lo olvidó. Supe que mi exmarido se fue a trabajar a la cocina de un pequeño restaurante en otra ciudad. Vive solo en una habitación alquilada. Mi suegra, después de haber montado aquel escándalo, anda hablando mal de su hijo por todo el barrio.
quejándose de que la ha avergonzado. Pero con el tiempo, estoy segura de que lo perdonará. Por mucho que lo odie ahora, es su hijo, y acabará perdonándolo. Y mi exmarido vivirá bajo la sombra aún más fuerte de mi suegra. Espero que viva reflexionando y sufriendo solo. A veces, de camino a casa, al pasar por el sitio frente a la empresa donde mi exmarido me esperaba, mis pasos se ralentizan por un momento. Me acuerdo de él, de pie, con un paraguas, en días de lluvia. Pero no me detengo. Solo reduzco la velocidad un instante y sigo mi camino. Últimamente, mi placer es ir a natación después del trabajo, llegar a casa, poner mi serie preferida y comer fruta. Me siento en el salón silencioso, bebiendo una cerveza sola. Al principio ese silencio me asustaba. Cuando mi exmarido estaba a mi lado no me daba cuenta, pero sola. El ruido de la nevera me parecía ensordecedor. Pero, pasados unos meses, empecé a disfrutar de ese silencio. No necesito tener miedo de que alguien invada mi casa. No necesito temer las llamadas de mi suegra. No necesito desconfiar del móvil de mi marido. Es tiempo enteramente mío, un tiempo en el que no soy la mujer de nadie, ni la nuera de nadie, solo yo misma. A veces, en la piscina, cuando me sumerjo, los sonidos de fuera desaparecen y todo queda en silencio. En esos momentos, pienso, ahora estoy bien. Estoy realmente bien. Es una rutina simple, pero solo ahora me doy cuenta de lo preciosa que es.